hablando todavía de esta parte de la resistencia inespecífica. Hablábamos de que existe la resistencia inespecífica, que es la primera línea, que es la piel y mucosas. La resistencia inespecífica, que es de segunda línea, que ya hablamos de los componentes proteínicos que van en la sangre, que nos ayudan a contrarrestar este efecto nocivo de los microorganismos. Y también estamos hablando ahora ya de las células que también intervienen en esta primera línea de defensa, segunda línea de defensa inespecífica. Entonces, aquí hablamos de que ya tenemos a las células naturales y a las que se conocen como natural killers. Entonces, estas son células que igual no son específicas, pero que son muy efectivas, tienen un campo de acción bastante amplio. Entonces, las que son las natural killers son células que van a tener la capacidad de generar unas sustancias que se llaman perforinas, como si fueran unas proteínas, ahora sí que a grosso modo como si fueran unos proyectiles que van a destruir la membrana celular de las bacterias. Y después también tenemos a las células que son los macrófagos, que nos van a defender por medio de la fagocitosis. ¿Sí? Perdón que lo interrumpa, doctor, es que no podía entrar a la llamada. Soy Orozco Gallardo. Bueno, ya cuando ocurra así me van a decir, pero hasta el final de la clase. Sí, gracias, doctor. No, sí. Entonces, cuando estamos hablando de las células que son natural killers o asesinas naturales, nosotros hablamos de que específicamente qué tipo de células son, pues son unos linfocitos que van a estar desprovistos de las moléculas membranosas que caracterizan a las células B y a las células T, o linfocitos B y linfocitos T. Entonces nosotros sabemos ahora que existen tres tipos de linfocitos, los linfocitos B y los linfocitos T. Los linfocitos B y linfocitos T actúan en la respuesta adaptativa o adquirida. Y en los linfocitos que están desprovistos sin estas proteínas características de los linfocitos B y linfocitos T, o sea que no tienen ningún tipo de membrana, ningún tipo de proteína específica en su membrana, se conocen como natural killers, que también siguen siendo linfocitos. Entonces, más o menos, se dice que del 5 al 10% de los linfocitos en la sangre van a ser natural killers. De nosotros los podemos encontrar a estos natural killers en el vaso, también en los ganglios linfáticos y en la médula ósea. Sí, entonces sí queda claro acerca de estos de los linfocitos que son conocidos como natural killers. Sí. Muy bien. Entonces seguimos hablando todavía de segunda línea de defensa inespecífica. Y dentro también de esta segunda, bueno, ya vendría siendo la tercera línea de defensa de la respuesta inespecífica, ahora hablamos de la fiebre. Si gustan anotar la diapositiva, les doy un minuto para que la anoten.
Entonces, nosotros cuando hablamos de la fiebre, decimos que es un aumento de la temperatura corporal. Esta temperatura corporal es regulada por nuestro hipotálamo, que nosotros lo encontramos en el encéfalo. Entonces, el hipotálamo es el que regula el aumento de la temperatura e intensifica los efectos de los interferones. Cuando nuestro cuerpo llega a ser invadido por un microorganismo y entonces se desencadena esta respuesta inespecífica, la que decíamos del segundo, que hablábamos de las células que interactuaban con los microorganismos. Entonces, estos microorganismos muertos y también nuestras células muertas que están dentro de la sangre empiezan a circular a nivel cerebral, pasan entonces por el hipotálamo y entonces el hipotálamo detecta que el cuerpo está teniendo una batalla y entonces libera prostaglandina E, que es la prostaglandina que está relacionada con la fiebre, para aumentar toda la temperatura corporal y ayudarle al organismo a neutralizar los efectos de los microorganismos. Entonces, pero ya sabemos que la fiebre tampoco es buena para las demás células de nuestro cuerpo, principalmente las neuronas, que sufren mucho por estar en un aumento de la temperatura corporal. Entonces, cuando aumenta la temperatura corporal, este aumento en la temperatura va a intensificar a los interferones, que era de lo que nosotros habíamos estado hablando la clase pasada. Y esto entonces inhibe la proliferación de ciertos microbios y acelera las reacciones corporales que facilitan a la reparación tisular. Entonces, muchas especies no son susceptibles a ciertos microorganismos porque su temperatura corporal inhibe y los hace más inmunes. Por ejemplo, aquí yo les pongo una gallina. Entonces, normalmente la temperatura corporal de la gallina es una temperatura más alta que la de los seres humanos. Entonces, eso significa que va a ser inmune para muchos microorganismos que nosotros no somos inmunes, porque nuestra temperatura corporal es más baja. Entonces, los pollos tienen inmunidad innata, por ejemplo, al anthrax, porque su temperatura corporal es más alta y esto inhibe la reproducción de este virus. A diferencia de nosotros, si nosotros nos contaminamos o nos enfermamos de anthrax, nosotros no vamos a ser inmunes y nosotros sí vamos a sufrir mucho los efectos de estos virus. Entonces, cuando nuestro organismo eleva la temperatura, hace que los microorganismos que se reproducen muy fácil a 37 grados se dejen de reproducir y empiecen a morir. Entonces, hasta cierto punto la fiebre pues es positiva porque nos ayuda a neutralizar la invasión de los microorganismos, pero tampoco puede durar tanto tiempo porque si dura mucho tiempo empieza a lastimar a nuestras propias células. Entonces, aquí los medicamentos que nosotros dejamos a los pacientes que presentan fiebre, pues es el paracetamol. El paracetamol es un antipirético bastante bueno, igual que el metamizol sódico. Entonces, ¿cuál es la función específica del paracetamol? Inhibir la producción de las prostaglandinas E, que son muy necesarias para que se pueda elevar la temperatura corporal en el hipotálamo. Esta es una información muy importante porque cuando ustedes tengan a sus pacientes que les hagan tratamientos dentales, puede ser desde endodoncias o extracciones dentales, pueden presentarse infecciones. Y uno de los datos de alarma para que nosotros estemos muy atentos de ese paciente que no está evolucionando favorablemente el procedimiento que le hicimos es la fiebre. Por eso nosotros le tenemos que explicar al paciente que la fiebre no es normal en un tratamiento de extracción dental. Si el paciente presenta fiebre o calofríos o malestar general, entonces eso nos va a dar la pauta para pensar que el esquema de antibiótico que nosotros le dejamos no es un adecuado esquema y el organismo de nuestro paciente está perdiendo la batalla contra los microorganismos y esto puede complicarse cada vez más. Entonces, nuestra función es duplicar en este caso el esquema antibiótico y además dejarle un medicamento que nos ayude a controlar la fiebre, como el paracetamol o el metamizol sódico, que son antipiréticos específicos que actúan a nivel del hipotálamo
que atraviesan la barrera hematoencefálica y llegan hasta donde se encuentra el hipotálamo y ahí inhibe la producción de prostaglandinas. ¿Sí queda claro esto que comentamos de la fiebre? Doctor, nada más, yo me revolví. Bueno, me faltó anotar algo que usted dijo. Dice usted que la prostaglandina es la que es la que genera la fiebre. Sí. Y que esto no era, que podía ser bueno por lo de que hace que se eliminen pues los los microorganismos que están afectando al cuerpo. Uh-huh. Pero dice también que a su vez puede llegar a no ser muy buena si es muy elevada. Pero ahí me quedé que intensificaba los interferones o algo así, pero ya me revolví después. Ok, pues no, lo que estábamos comentando es que la fiebre intensifica la función de los interferones y entonces los interferones funcionan mejor con una temperatura elevada y pueden atacar y ser más eficaces contra los microorganismos. Pero sí, como comentábamos, si la fiebre aumenta a más de 38 grados o llega hasta los 39 o 40, ya estamos a un punto muy crítico en donde nuestro paciente está a punto ya de fallecer. Entonces, empieza a sufrir convulsiones y se tiene que controlar ese medicamento con medicamentos para poder bajar la fiebre. También cuando hay descrita una respuesta de hipersensibilidad hacia medicamentos intravenosos que se ha llegado a ver, por ejemplo, en pacientes que se meten a quirófano. Todos los pacientes que entran a quirófano por primera vez tienen el riesgo de presentar una situación que se llama hipertermia maligna. Entonces, la hipertermia maligna es una situación súper crítica porque en cuanto pasa el medicamento a la sangre, se crea una reacción tipo anafiláctica, una reacción de hipersensibilidad y eleva la temperatura hasta más de 40 grados. Y la hipertermia maligna casi siempre se terminan muriendo los pacientes en el quirófano porque aumenta mucho la temperatura y no hay forma de controlar este aumento de la temperatura ni siquiera con medicamentos, ni con compresas frías, ni sumergiendo al paciente en una tina con hielos. Es suficiente para poder controlar esta situación y muchas veces los pacientes llegan a fallecer. Existe un antídoto, pero estos antídotos son muy caros y duran muy poco tiempo efectivos. Entonces los hospitales ni siquiera tienen estos antídotos. Entonces, sí se ha visto casos de pacientes que hayan presentado hipertermia maligna y que hayan fallecido en el tiempo de cirugía por este aumento tan elevado y tan drástico de la temperatura. Entonces, sí, nosotros como médicos, como del área médica, tenemos que saber que la fiebre no es algo bueno, que la fiebre es un dato de alarma, de que el paciente está sufriendo una colonización bacteriana o de virus que el cuerpo no está pudiendo controlar, entonces está reaccionando por medio de la fiebre y esto puede para nosotros ser un dato de alarma y nosotros tenemos que controlar esta fiebre inmediatamente porque y la tenemos que monitorizar muy bien dentro de los signos vitales para que no vaya a haber alguna secuela incluso cerebral por este aumento de la temperatura. Entonces, ¿sí queda claro? Sí, doctor, gracias. De nada. Entonces, ya hablamos, primera línea, segunda línea, tercera línea de defensa de la respuesta inmune inespecífica, la que es primero, la que funciona siempre primero, pero que no es específica. Y ahora vamos a hablar